Buenas noches. Mi grupo está conformado por Daniel Fernando Cruz Gutiérrez, Cristian Camilo Hernández Vargas, Joan Sebastián Puentes Barragán. Y el día de hoy vamos a exponer el taller del segundo corte. En el primer punto podemos ver un cilindro hidráulico, el cual comienza con un tanque. De aquí el fluido pasa a la bomba, donde es energizado. De aquí pueden ocurrir dos situaciones. Una es que se alcance una presión, o sea, muy elevada, por lo cual se activará la válvula de alivio de presión, o si no, seguirá, o sea, el fluido seguirá con su camino. También se tiene un acumulador que en caso de pérdidas, este energizará el fluido. Luego se pasa a la válvula eh, 4/3, la cual tiene 3 posiciones y cuatro vías. En la primera posición podemos ver que está cerrado. En la segunda, el fluido pasará por este conducto, lo cual hará que el pistón se mueva hacia la izquierda. Y a su vez, este conducto está conectado a tanque, por lo que el fluido que se encuentra en el cilindro hidráulico en su parte izquierda regresará a tanque, lo que permitirá el movimiento. También tenemos la tercera posición, que sería donde la presión, eh, la presión iría por el conducto o por la vía de la izquierda, y el fluido que se encuentra en el pistón en la parte derecha se regresará a tanque, ya que esta vía se encuentra conectada a tanque. En la parte izquierda encontramos una válvula de alivio de presiones de control. Esta nos servirá cuando el fluido aumente considerablemente su presión a una presión no deseada. Entonces, él hará que se alivie la presión. O sea, va a haber una salida de presiones. Y por otro lado encontramos una válvula estranguladora. Esta posee un bypass, y lo que hace esta válvula es o sea, permitir el paso del fluido. En el caso de cuando el fluido o sea, venga de regreso del pistón, pasará por la válvula estranguladora, y cuando va hacia el pistón pasará por el bypass. En la parte de abajo derecha tenemos un refrigerador o un enfriador, lo cual proporcionará o ayudará, ya que el fluido en este proceso se va a calentar. Este le bajará su temperatura, y luego este pasará por un filtro, y por último pasará a tanque. Y aquí podemos ver cada uno de los componentes que explicamos anteriormente. Entonces tenemos el motor hidráulico, que está aquí en la parte de arriba. Lo que hace el motor hidráulico es que este tiene dos sentidos de giro, y en dado caso suministra energía al pistón. También tenemos el cilindro doble efecto, el manómetro, la válvula de control de alivio de presión, el depósito, la válvula estranguladora, y la válvula 4/3, el acumulador, la bomba hidráulica, el motor eléctrico, el filtro y el intercambiador. Y por último, la explicación que acabé de dar. Bueno, continuando ahora con el segundo sistema hidráulico. En este circuito entonces tenemos primeramente
En la parte izquierda un depósito, el cual almacena el fluido. Este fluido pasa a la bomba, la cual es alimentada, bueno, la cual contiene un motor eléctrico que le proporciona la energía y pues su torque. En este caso, pues el sistema trabaja con un fluido hidráulico, ya que la bomba contiene este triángulo rellenado, que quiere decir que en este caso el fluido es hidráulico. Continuando, se encuentra un manómetro mediante el cual se puede controlar o visualizar la presión manométrica del fluido. Este tiene conexión, o en la parte de abajo vemos una válvula de alivio de presión direccional, la cual, si se encuentra una sobrepresión en el sistema, pues esta va a liberar el fluido retornándolo al tanque. eh, el fluido, siguiendo su camino, entonces llegaría a una válvula eh, direccional, o una válvula de direccionamiento, la cual cuenta con 3 posiciones y 4 vías en este caso. Esta válvula, como vemos en el circuito, tiene un accionamiento por solenoide y un retorno mediante resorte. En la primera posición, que es la que podemos ver en la pantalla, en la que está puesta ahí, entonces el fluido que viene en la línea de presión es dirigido directamente hacia el pistón que encontramos en la parte derecha, mientras que la segunda línea de arriba, la línea del tanque, lo direcciona hacia el filtro, el cual tiene la función de purificar o eliminar impurezas del fluido y retornándolo nuevamente al tanque. En la segunda posición de esta válvula, que es la que vemos en la parte de la mitad, pues la línea que viene de presión de la bomba pasaría directamente a retornar al tanque, pasando pues antes por el respectivo filtro. Y en la última posición, en la tercera y última posición, la que vemos en la parte superior de la válvula, eh, la línea de fluido que parte de la bomba pasa directamente al pistón, y la segunda línea de abajo sería la línea del tanque, que pues pasaría nuevamente al filtro y retornaría al tanque. Abajo vemos la descripción de cada uno de los componentes, en el cual tenemos entonces el tanque de reserva, la bomba hidráulica, el manómetro, el motor eléctrico, las líneas que representan pues la tubería, el filtro, el pistón, las válvulas, tanto de direccionamiento como de alivio, y los tipos de accionamientos y de retorno. Continuando con el tercer punto, vamos a hablar de lo que es el componente que podemos ver en pantalla, que es básicamente una bomba motor, ¿sí? Entonces, en el diagrama se puede observar claramente que en la parte superior tenemos un motor y en la parte inferior tenemos la bomba. Abajo del diagrama pues van a estar descritas cada una de las componentes, pero para hablar principalmente del diagrama, se tiene que hay una entrada por el puerto del motor y hay una salida. Por esta entrada va a acceder el fluido hacia el motor y va a acceder a unos cilindros que están conectados a un plato de levas. Entonces, el motor lo que va a hacer es aprovechar esa energía del fluido para transformarla y la va a conducir por el drive shaft, que es el que se puede observar en toda la mitad. Y ese drive shaft lo que va a hacer es conectar a otro plato de levas, pero en este caso no va a aprovechar, sino que va a energizar el fluido de la bomba. Este tipo de elementos solamente es de una sola dirección, ya que el diagrama es específico en decir cuáles son los puertos de entrada y cuáles son los puertos de descarga. Aparte de eso, tenemos lo que son unos puertos de drenaje,
y esos puertos de drenaje lo que hacen es, en el caso, por ejemplo, del eje, hay un seal drain, un drenaje de sello. Lo que hace es drenar las filtraciones que se puedan generar por el eje. El motor también tiene un drenaje y la bomba también tiene un drenaje. Esto pues debe a las filtraciones. Así es como funcionaría el componente que estamos viendo. El motor aprovecha el movimiento que se le induzca y la bomba lo que va a hacer es energizar otro circuito hidráulico por aparte. Ahora tenemos este circuito donde podemos observar que el fluido hidráulico inicialmente se almacena en un tanque, el cual su transporte por medio de todo el circuito inicia desde un accionamiento inicial de un motor eléctrico, el cual pues permite o sea, da una energía a la bomba para poder extraer fluido hidráulico del tanque. Después de esto, pues pasa por una válvula de retención antirretorno. Pues en sí lo que consiste esta válvula es que el fluido que estás extrayendo de la bomba no se vaya a devolver nuevamente y pues pueda seguir por el camino de todo el circuito. Adicionalmente, hay una línea que permite medir la presión del flujo, por eso tenemos a la mano izquierda un manómetro, el cual ya va a poder medir el flujo, medir la presión del flujo hidráulico, del fluido, y dependiendo de qué tan alto sea la presión de este fluido, se determinará si puede pasar a la válvula direccional o si no, tendrá que pasar a la válvula de alivio de presión, para así volverla a retornar al tanque y nuevamente ser accionada por la bomba y ahí sí poder subir a la válvula direccional. En dado caso que el fluido hidráulico esté en las condiciones aptas para poder pasar, ella va a entrar a una válvula, va a pasar por una válvula de control direccional, la cual ella va a poder moverse de acuerdo a las necesidades del sistema. En este caso, pues como se ve en la imagen, está cerrada, pero se puede mover tanto en la forma derecha o izquierda para poder conducir a cada una de las líneas, ya sea del pistón o del otro sistema. Después de que pasa la válvula de control direccional, ella va a ser certificada, por decirlo así, por un manómetro, la cual ella va a poder eh, medir nuevamente la presión y así determinar si va a conducir ese fluido hidráulico directamente al pistón o si debe eh, pasarla por una válvula de alivio de presión. Al pasar pues por esa válvula se va a encontrar con un manómetro, la cual va a medir nuevamente la presión y en dado caso que no sea la presión adecuada, va a devolverse el flujo. Por eso tenemos en el gráfico un bypass, el cual permite pues que el flujo se devuelva para que si en esa misma condición vuelva a pasar a la válvula de alivio de presión y ahí sí poder pasar al sistema. Y ya cuando se quiera devolver, pues simplemente se va a devolver por el mismo canal, pero entonces ya devolviéndose y cambiando las posiciones de la válvula de control direccional y devolviéndose por ese canal va a pasar por un filtro y este filtro va a tener un bypass. Este filtro con este bypass va a permitirle eliminar los componentes sólidos que se acumulen en el pistón, que sean arrojados por el pistón o pues que se vayan mezclando a medida del camino y de así poderlos volver a pasar al tanque y volver a reutilizar ese fluido hidráulico nuevamente. Y ya aquí en este caso pues podemos ver
cuál es cada una de las componentes que se ve en el circuito y cuál es su funcionamiento principal. Bien, para finalizar tenemos este último circuito, el cual pues voy a proceder a explicar. ¿Listo? Entonces, inicialmente, pues todo arranca del tanque, sí, el tanque es el que almacena todo el fluido hidráulico de nuestro sistema. Entonces, un motor eléctrico energizará la bomba y a su vez esa bomba energizará todo el sistema hidráulico. Continuando, se tiene un manómetro que indicará una lectura de presión de salida de bomba y en caso de sobrepresión, una válvula limitadora de presión liberará el fluido al tanque, como se puede ver en el diagrama. Continuando, se encuentra una válvula 4-2, o sea, 4 vías, 2 posiciones, que en la posición indicada en la figura enviará el fluido a filtro y posteriormente a tanque. En caso de estar en la primera posición, mandará el fluido a la siguiente válvula 4-2 que se encuentra en la parte de arriba, arribita, la válvula 4-2 de arriba, donde su recorrido final estará dirigido al primer cilindro que podemos encontrar, que está horizontalmente, ¿sí? Donde también se encontrará con una válvula de retención piloteada, un manómetro, un acumulador y un interruptor de presión. Digamos que esta válvula, a pesar de que es solamente unidireccional, la válvula que se encuentra ahí, al ser piloteada, esta puede devolver el flujo, ya que depende, digamos, del flujo que se encuentre pasando por ese momento. Y en caso de seguir a la parte superior, nos vamos a encontrar con una válvula de 4 vías, 3 posiciones, que estará inicialmente cerrada. En su primera posición pasará el cilindro por la válvula estranguladora que se encuentra arriba, la cual posee una, digamos, parte de bypass, la válvula estranguladora de arriba. Y en la tercera posición, pues como la segunda es totalmente cerrada, en la tercera posición va a devolver el flujo a tanque. Así de esta manera, si seguimos a la siguiente página, vamos a encontrar la descripción de cada uno de los componentes nuevamente, donde a diferencia de los anteriores, aquí tenemos ese último que no se había visto anteriormente, que es una conexión de presión cerrada. Continuando, ya terminamos con los últimos componentes que hacen parte digamos, del circuito y una breve descripción que ya se podrá encontrar en el documento. De esta manera, damos por finalizada nuestra presentación del taller del segundo corte para la materia hidráulica. Muchas gracias.